Muy bien, reiniciamos la sesión. Muy buenos días, Ministerio de Obras Públicas. Pueden iniciar su presentación. Recuerden presentarse cuando tomen la palabra. Perfecto. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, miembros honorables del panel. Mi nombre es Franco Ortega Greisel, soy abogado de la Dirección General de Concesiones. Me corresponde en esta oportunidad comenzar con la exposición del Ministerio de Obras Públicas. Estamos convocados aquí ante una nueva discrepancia de la sociedad concesionaria, quien busca obtener una indemnización, ¿cierto?, fundado en que supuestamente el Ministerio de Obras Públicas habría modificado las características de las obras y aumentado con ello los niveles técnicos de dos obras en particular. En primero, la construcción y reposición del puente Ibáñez y en segundo, la construcción de nuevos accesos privados, ¿cierto?, en una cantidad diferente a lo señalado en los estudios referenciales. Bueno, el denominador común que podemos señalar ante estas dos discrepancias es que la sociedad concesionaria omite deliberadamente hacer referencia a la norma establecida en el contrato de concesión, que curiosamente es la que resuelve la discrepancia que nos presenta el día de hoy. Me voy a referir en primer lugar a la discrepancia que tiene que ver con la construcción del puente Ibáñez. Y digo que la concesionaria ha omitido, ¿cierto?, la normativa que regula y sanciona esta discrepancia, porque, por ejemplo, en lo que dice relación las bases de licitación, el artículo 188 respecto a la infraestructura preexistente. Este artículo, les doy como dato, que no figura en el texto de la discrepancia ni tampoco en la presentación que acabamos de ver el día de hoy. Primera omisión. ¿Qué dice este artículo? Señala que la infraestructura preexistente del contrato se le entrega a la concesionaria y a partir de ese momento ella se hace responsable de mantenerla, ¿cierto?, los niveles y exigencias y estándares exigidos en el contrato. Y adicionalmente, este mismo artículo señala que en forma adicional a la ejecución de las obras tiene que hacerse cargo de cualquier imprevisto que presenten estas obras preexistentes. Bueno, como ya dije, nada de esto fue visto, digamos, por la sociedad concesionaria. En segundo lugar, y este es uno de los artículos, digamos, de mayor relevancia, es el 231.18.2, que establece, ¿cierto?, las labores mínimas que el concesionario debe realizar, ¿cierto?, una vez que recibe la infraestructura preexistente. En una presentación que hizo la sociedad concesionaria muy recientemente, pareciera ser que ella entendía que lo único que tenía que hacer respecto del puente Ibáñez era solamente inspeccionar si las cepas tenían o no algún grado de socavación. Bueno, nosotros queremos decir a la concesionaria que el mismo artículo establece claramente que hay labores mínimas que tiene que realizar el concesionario una vez que recibe esta infraestructura. Mínima se refiere a que existen otras tantas más. Bueno, respecto de este artículo, el 231.18.2, también como un dato estadístico, la concesionaria de las 42 láminas que nos presentó el día de hoy hace referencia a solamente una de ellas y obviamente en forma parcializada. Bueno, ¿qué es lo que dice este artículo 231.18? El inciso final, en definitiva, el que nosotros advertimos, y así lo dijo la señora presidenta, es que en definitiva establece la obligación del concesionario incluso de rehabilitar, ¿cierto?, totalmente el puente, si es que, por ejemplo, estructuralmente así se requiere. A diferencia de lo que acabamos de escuchar, nosotros consideramos que efectivamente aquí se da la hipótesis, el concesionario estaba en la hipótesis de reconstituir efectivamente todo el puente Ibáñez. Por varias situaciones. Existe un informe, una presentación de un proyecto de rehabilitación en revisión E, presentado el año 2015 por la sociedad concesionaria. Dentro de sus conclusiones advierte que va a fallar la viga, digamos, que sustenta este puente. O sea, aquí no hay ningún vicio oculto, la concesionaria se representó esa hipótesis y, bueno, todos sabemos que el día 27 de mayo efectivamente eso ocurrió. Este inciso final, otra de las omisiones que presenta la concesionaria, no está reflejado en el texto de la discrepancia ni tampoco en las presentaciones que acabamos de ver. Es un dato muy relevante. Y nosotros señalamos que es la norma que, en definitiva, zanja, digamos, la discusión. Si hubiese leído efectivamente ese artículo, la verdad es que no estaríamos acá. También se le pidió a la concesionaria que explicara, bueno, cuál es la interpretación que ellos dan, tratando, digamos, de explicitarla, pero si la tenían tan clara, bueno, ¿por qué no la pusieron en el texto de la discrepancia y por qué no la expusieron en sus láminas? Dejo, digamos, ahí la inquietud.
Bueno, como si esto no fuera poco, el concesionario, ante la... Hay varios hechos, digamos, que configuran que es el responsable. En primer término, existe efectivamente una sesión de directorio a que se ha hecho referencia, nosotros lo advertimos en nuestras observaciones, que la concesionaria toma la decisión, ¿cierto?, de reemplazar efectivamente este puente dañado. Y lo hace libre y espontáneamente, no hubo una instrucción del inspector fiscal en tal sentido. Es más, la instrucción del inspector fiscal viene a posterior, digamos, de este acuerdo. El concesionario presentó, ¿cierto?, el acta del directorio, ahí se lee claramente que incluso esta decisión incluso es anterior al 28 de agosto del año 2015. Había sido tratado, digamos, en directorios anteriores. Luego vamos a pedir, digamos, que a través del panel se haga llegar, digamos, todas esas tantas actas de directorio. Y como decía, bueno, el concesionario se representó el mal estado del puente al presentar la revisión, el proyecto en revisiones el año 2015, en abril del 2015. Por todas estas consideraciones, nosotros estimamos que este puente, o sea, esta obligación se enmarca dentro de las obligaciones que asumió el concesionario. Por lo tanto, los sobrecostos que ellos dice, digamos, tener son de su entero cargo, costo y responsabilidad, tal cual como lo establece el inciso final del artículo 2.3.1.18.2 de la base de licitación. Gracias. Por los sucesos, ahí sí. El 26 de junio del 2012, la sociedad concesionaria presenta el primer proyecto de mantenimiento y rehabilitación en el marco de lo establecido en las bases de licitación. En este proyecto que presentan, ya establece que las uniones soldadas se encuentran con picaduras, desprendimiento y inicio de corrosión, y él mismo dice que es necesario hacer un ensayo para verificar su estado. Quería destacar eso por toda la controversia, lo que establece el informe del DICTUC. También dentro de este informe, que es el preliminar que entregan, porque después tienen que hacer un análisis estructural, también según lo establecido en Bali, establece una serie de ensayos que tienen que realizar o que se deben realizar para poder ver el verdadero estado de la estructura. Entre eso está extraer testigos de acero, del refuerzo de la losa y estribos, para conocer su fluencia, realizar ensayos de carbonatación, para poder estimar si la armadura está próxima a su despasivación y por lo tanto podría estar expuesta a corrosión y verificar el estado de la soldadura, como les comenté. Todo eso el año 2012 la concesionaria ya estaba en conocimiento y lo dijo en su propio informe que era necesario realizar todos esos ensayos. Luego, durante el periodo entre junio del 2012 y diciembre del 2013, continúa todo lo que es el proceso de revisión del informe que presenta la concesionaria, el cual fue observado y presentado nuevas versiones. Hasta que se llega a la versión E, que fue entregada el 2 de abril del 2015, antes de que ocurra la fractura, y en esta entregan todo lo que es un ensayo, un análisis estructural del puente, en el cual se establece que la viga va a fallar por fatiga. Son una de las conclusiones del estudio. Bueno, con posterioridad, el IF remite el proyecto al Departamento de Puentes y Estructura, tal como lo establecen las bases de licitación, y el 27 de mayo del 2015 ocurre finalmente que la viga en su vano número 2 se fracturó, como todos ya sabemos. En base a eso, el inspector fiscal complementa la información enviada. Aparte del informe, envía fotos al Departamento de Puentes y Estructura para que analice la situación y entreguen su veredicto en base al estudio y a las fotos enviadas por el inspector fiscal. Y aquí ellos establecen, bueno, hacen una serie de observaciones al estudio presentado por la concesionaria y establecen que efectivamente el puente, la falla que presenta es una falla por fatiga, como lo vamos a presentar en más detalle más adelante. Bueno, con posterioridad, el 28 de julio del 2015 envía la observación el IF que hizo el Departamento de Puentes y Estructura a la sociedad concesionaria. Luego, el 3 de agosto del 2015, la sociedad concesionaria establece que las alternativas que el DP, porque el Departamento de Puentes y Estructura dice que solo el puente tiene dos alternativas, o se refuerza tanto en la superestructura como en la infraestructura, o se reconstruye el puente.
Esas son como las dos opciones que da el Departamento de Puente. En base a eso, la sociedad concesionaria el 3 de agosto establece que no está de acuerdo en realizar ninguna de las dos alternativas porque estarían fuera de las bases de licitación. Posteriormente, aparece lo que bien dijo Franco, lo del directorio el 28 de agosto del 2015, donde se establece que se debe reemplazar el puente. Y por último, en vista y considerando que la sociedad concesionaria formalmente, entre la correspondencia que había entre el IF y la concesionaria, se negaba a hacer las dos opciones, él bajo su criterio consideró, y según también por lo que dejaba establecer, según lo establecido en Bali, él le dice, ¿sabe qué? Según todo lo que yo puedo evaluar, quiero que usted construya el puente, reconstruya el puente. Según lo que le he mostrado respecto a la cronología de los hechos del Puente Ibáñez, el año 2015 aún no contaba con mantención y rehabilitación. Tenemos que recordar que el inicio de la concesión de este contrato fue el 3 de septiembre del 2011 y que la concesionaria, una vez que fue entregada la infraestructura existente, ya se tenía que hacer cargo de mantenerlo y rehabilitarlo según como se requisiera. Como les comenté, el proyecto de mantención y rehabilitación presentado por la concesionaria en su revisión pusimos un poco lo que establece las conclusiones. Se verificó la viga sin refuerzo no cumple la verificación a la fatiga teórica especificada en la norma ASHTO LRFD para los detalles más críticos. Es muy posible que la viga falle en el futuro por este fenómeno. ¿Qué pasó? Un poquito más de un mes, falló. Entonces, ¿cómo aún sabiendo el estado del puente? Tenemos el estudio del 2012, después llegamos al año 2015, ellos sabían que iba a fallar, que había un problema en el tema de la soldadura, que no hizo nada la concesionaria al respecto, no solicitó restringir el tránsito, por ejemplo, que podría ser una medida para poder prolongar un poco y tomar las medidas necesarias para que el puente no colapsara, que fue lo que pasó. Bueno, después tenemos las observaciones, vamos a andar un poco en las observaciones que realizó al informe de rehabilitación y mantenimiento que presentó la concesionaria en su revisión debemos recordar que este informe fue presentado antes de que ocurriera la falla y, bueno, aquí básicamente lo que establece es que el informe carece de información respecto a las vigas y a la soldadura, que faltaba complementar la información y presentar ensayos. También, bueno, un poco lo que ya hemos dicho, establece el tema de que fue una falla por fatiga y que son las dos soluciones que le está dando, que un poquito como los que le adelanté. Ahora cabe destacar que, según el mismo informe, el informe hidráulico entregado por la concesionaria aprobado por la EOH para el puente Ibáñez Poniente, se establece que es necesario que se haga un refuerzo a la fundación mediante pilotes, con un mínimo de 6 pilotes por cepa y estribos, y eso también la concesionaria siempre se niega, no fue tan solo la superestructura. Ellos, según los antecedentes que se manejaban, también tenían que ver la infraestructura. Bueno, posteriormente, que es un poco ya lo que ya les había contado, debido a que la concesionaria se rehúsa a hacer las dos alternativas, el inspector fiscal, en base a lo establecido en las bases de licitación en el 231-18.2, instruye reconstruir el puente. Ahora quería mostrar un caso, que es lo que pasó en el concesión mejoramiento Nahuel Buta, que fue adjudicada el año pasado, cuando la concesionaria hizo un levantamiento de los puentes existentes, de los que le fueron entregados, y en el cual se detectó que este puente en particular detectó fallas estructurales que motivó a restringir los camiones de alto tonelaje a menor a 20 toneladas, y con la finalidad de restituir el tránsito y por seguridad se tomaron las medidas adecuadas y propuso hacer un reforzamiento de la estructura, a pesar que en este contrato particular no estaba dentro de sus obligaciones, como si es el caso de Concepción Cabrero. ¿Qué quiero ver con este ejemplo? Que una concesionaria que toma todas las medidas no espera que un puente colapse. Siempre, si hace una buena mantención, evaluación, se pueden tomar medidas previas. El segundo concepto reclamado por la concesionaria, bueno, buenos días, mi nombre es Carola Sáez, abogado de la Unidad de Defensa Judicial.
En relación al segundo concepto que reclamó la sociedad concesionaria, dice en relación con los accesos que supuestamente el MOP le encargó ejecutar por sobre los estudios referenciales. A este respecto es importante señalar que, de acuerdo a la alegación que ha hecho la concesionaria, está en un completo error. Toda su alegación se sustenta en un error. La obligación de la concesionaria era reconstruir, ¿cierto? Se hizo entrega de infraestructura preexistente, la cual se entregaba en el estado en que se encontraba, ¿cierto? Y su obligación era reconstruir estos accesos preexistentes. Sin embargo, ella confunde esta obligación con los nuevos accesos que fueron solicitados por los particulares, que no forman parte de la infraestructura preexistente, obviamente, ¿cierto? El otro argumento que da ella dice en relación que ellos estaban a lo menos obligados a construir los accesos que estaban indicados en el proyecto referencial, ¿cierto? A este respecto, es importante tener presente que el proyecto referencial entregó un listado de accesos. Sin embargo, el mismo anteproyecto referencial señaló que la sociedad concesionaria durante el desarrollo del proyecto de ingeniería definitivo deberá revisar, actualizar y complementar, si fuera necesario, el listado y construir su catastro, ¿cierto? Teniendo presente lo que ya se había señalado en los antecedentes referenciales, las bases de licitación, ¿cierto?, obligaban a la sociedad concesionaria a elaborar su propio catastro. Ellos debían recorrer la ruta, ¿cierto?, y elaborar un catastro, con la finalidad, ¿cierto?, de actualizar y complementar el catastro que había sido entregado. El artículo 2211-18.5 de las bases de licitación accesos privados señala perfectamente que durante el desarrollo del proyecto de ingeniería definitivo, la sociedad concesionaria deberá realizar un catastro de la totalidad de los accesos existentes a lo largo de todo el trazado del proyecto a fin de actualizar y complementar los antecedentes contenidos en los antecedentes referenciales, ¿cierto? Teniendo este antecedente, la concesionaria debía posteriormente entregar respecto de cada uno de estos accesos catastrados un proyecto, ¿cierto?, geométrico respecto a la solución que ellos debían dar. Con esta complementación debían ser entregados posteriormente a la Dirección de Vialidad para su posterior aprobación. Una vez que estaba hecho este catastro, la concesionaria, de acuerdo a lo que establece la base de licitación, debía construir todos los accesos que habían sido parte de este catastro, sin distinción si estaban o no regularizados. La norma no hacía esa distinción. Eso hay que tenerlo muy claro. En concreto, ¿cierto?, se puede decir que respecto a los accesos preexistentes, la concesionaria recibió una infraestructura, que es respecto a los accesos, ¿cierto?, respecto a los cuales debía reconstruir, ¿cierto?, realizar un catastro de los accesos preexistentes que estaban en el trazado, debía ejecutar junto al catastro, ¿cierto?, debía entregar una solución vial respecto de cada uno de ellos y posteriormente a su entero cargo y costo ejecutarlos. Dejo con usted a Sergio Decher. Bien, buenos días. Mi nombre es Sergio Decher, jefe del Departamento de Ingeniería de la Dirección de Concesiones. Bien, el tema de controversia referido a los accesos está en la confusión entre dos artículos de la VALI, específicamente el artículo 231.18.5, accesos privados, que fue lo que dijo Carolina, y el artículo 1.8.19, nuevos accesos a la vía concesionada u otras obras requeridas por tercero en el área de concesión. Este último es el que la sociedad concesionaria defiende más. Pero dentro del proceso de construcción daban luces de que sí entendían la diferencia entre un artículo y otro, porque en este documento, que es de la sociedad concesionaria, el inspector fiscal, hacen entrega de un proyecto que es una solicitud de acceso de un particular, que en este caso es una estación de servicio, en donde le señalan, se lee bastante poco, pero arribita del cuadro destacado, dentro del cuadro destacado, dice que se recuerda, disculpen,
Se recuerda que de acuerdo al artículo 1819 de las VALI, nuevos accesos, bueno, y reproduce parte de ese artículo, entregando el proyecto, entregando el presupuesto y señalando el 25% de cobro por esta solicitud. Igual es importante ver que el subtotal de la obra o la obra gruesa sale 1.853 UF y le cobran adicionalmente el 25%, de acuerdo a lo que señala el artículo 1819, que se refiere a nuevos accesos a la vía concesionada. Situación que está específicamente regulada para los nuevos accesos que son solicitados por los particulares al área de concesión. Nosotros defendemos y estamos totalmente claros en que lo que regula los accesos a la ruta es el artículo 231.18.5, que se refiere a los accesos privados que tienen que acceder a la ruta y que tienen como misión, como objetivo, dejar que todo particular pueda acceder a la ruta dando un acceso controlado, de forma que además sirva adecuadamente la ruta con buena seguridad, de que no la dañe, porque si dejamos un acceso sin construir, cualquier particular puede salir directamente desde cualquier lugar y crear caos en la ruta con levantamiento de polvo, materiales, etcétera. Ese es un poco el objetivo de los accesos privados a la ruta, que deben estar regulados justamente en este artículo. Este artículo, como lo decía Carolina, lo voy a recalcar, la sociedad concesionaria durante el desarrollo del proyecto de ingeniería, antes de eso, quisiera recalcar que esto está dentro de las obras que tiene que realizar la concesionaria en la parte técnica, o sea, el capítulo 2 de las VALI, en donde se señalan cada uno de los proyectos o las obras que tiene que desarrollar el concesionario, y cada obra está especificado en la VALI qué grado de fuerza le damos a uno u otro documento. En algunos casos le señalamos que, por ejemplo, el proyecto geométrico debe estar desarrollado de acuerdo al estudio referencial. Pero hay otras especialidades o otros elementos que le señalamos que tienen que estar desarrollados de acuerdo a otro criterio. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de seguridad vial, muchas veces le decimos que no lo haga de acuerdo al estudio referencial, sino que lo haga de acuerdo al manual de carretera. Eso está bastante bien establecido en cada capítulo de las VALI. En el caso, por ejemplo, del saneamiento, nosotros también le damos no tanto valor al estudio referencial, sino que al manual de carreteras, que tiene que tener ese valor, lo mismo las estructuras, por ejemplo. Y en el caso de los accesos, esa regulación se la damos en el artículo 231.18.5 de las VALI, en donde no le decimos que ni lo haga de acuerdo al estudio referencial o otras cosas, sino que le damos valor a un catastro que le exigimos que tiene que hacer durante la construcción. Entonces, ese debiera ser el punto de comparación. La sociedad concesionaria, durante el desarrollo del proyecto de ingeniería de detalle, deberá realizar un catastro de la totalidad de los accesos existentes a fin de actualizar y complementar los antecedentes del estudio referencial señalado en el artículo 143, que tiene mucha relación con lo que señalaban, y ustedes saben, de la temporalidad del desarrollo del estudio referencial, que muchas veces es muy antiguo respecto a la licitación, o se va generando nuevas condiciones de la ruta. Entonces, se le explicita claramente de que debe actualizar y completar los antecedentes del estudio referencial. Junto con el catastro, la sociedad concesionaria deberá presentar un proyecto de solución vial conforme a las tipologías contenidas en el estudio referencial o en su defecto normas e instructivos de la Dirección de Vialidad. El estudio referencial
consideraba una serie de tipologías y en función del catastro, en función del flujo, de la ubicación, debería haber tomado una de las tipologías del estudio referencial y haberla asignado a ese acceso catastrado. Una vez que el catastro de acceso se encuentra aprobado, el inspector fiscal remitirá dicho antecedente a la Dirección de Vialidad de forma de tenerlo en un expediente y estar regularizado. La sociedad concesionaria deberá ejecutar a su entero cargo y costo los accesos del catastro conforme al proyecto de ingeniería de detalle aprobado por el inspector fiscal. Estas son las condiciones básicas del artículo 131.18.5, que a nuestro juicio son los que aplican en este caso. Y el estudio referencial, si que nosotros le damos más peso, o sea, si ellos le dan peso al estudio referencial, el mismo estudio referencial decía que en la tabla siguiente se muestra un listado de accesos obtenidos al momento de realizar el estudio, junto con las soluciones proyectadas para cada uno de ellos. Sin embargo, la sociedad concesionaria, durante el desarrollo del proyecto de ingeniería de detalle, deberá revisar, actualizar y complementar, si fuera necesario, el catastro de accesos, como también revisar la idoneidad de cada solución, proyectando los mejoramientos que sean necesarios en relación a los eventuales cambios en el nivel de actividad del predio. Expositor, le quedan 4 minutos. Perfecto. Bien, aquí viene la cronología del tema de los accesos. Mucho de esto ya lo dijo la sociedad concesionaria, así que no quiero hacer mucho hincapié. Sí quisiera destacar el segundo cuadrito de arriba, ese que tiene que ver que entre julio del 2012 y agosto del 2014 hay una serie de iteraciones respecto a la revisión y no corrección del catastro, que claramente demuestra que estaba abierto el tema del catastro. Por lo tanto, nuevos accesos que se iban generando en ese intertanto, bueno, era resorte de la concesionaria al no cerrar la aprobación de los catastros. Solo eso quiero recalcar dentro de este cronograma. Bueno, y respecto, ese es un poco el resumen de la cantidad de accesos. Está desactualizada la cantidad, no son 200 y tantos, sino que eran 300 y tantos, porque se ha ido modificando un poco el listado de la sociedad concesionaria, a pesar que el monto sigue siendo el mismo. Y solo finalizar destacando que ha sido medio errático el listado. A nosotros también nos cuesta diferenciar entre aquellos que estaban en el referencial, aquellos que estaban en una versión del catastro y aquellos que eran preexistentes, aquellos que estaban actualizados. La verdad que no es posible identificar cada uno dentro de todo el total que tiene, porque hay algunos accesos privados preexistentes, habían unos accesos nuevos que debió construir por ser necesario en los nuevos trazados que contemplaba el proyecto concesionado. En la última variante, obviamente, hay muchos accesos y ninguno antes estaba en el referencial, porque obviamente la variante no estaba catastrada. Y también hay muchos accesos que corresponden a intersecciones, como ese, por ejemplo, que corresponde a un camino público y corresponde a una intersección, no corresponde a un acceso privado propiamente tal. De hecho, aquí sale que dice geometría existente, parece. No hay ninguna tipología dentro de las que están en el estudio referencial. Eso es respecto a los accesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Respecto del puente, quisiera preguntarle al Ministerio de Obras Públicas, cuando se presenta la cronología relativa a las fechas de entrega del envío del proyecto, las aprobaciones, ¿no es cierto? A ver, el proyecto se envía el 2 de abril de 2015 al MOP.
por la concesionaria. Después, el 28 de julio, el inspector fiscal, mediante ordinario 981, envía las observaciones de la Dirección de Puentes y Estructuras a la sociedad concesionaria, bastante tiempo después, abril, mayo, junio, julio, 4 meses después. Y el 28 de agosto, el directorio de la sociedad concesionaria decide reconstruir el puente. Cuando se envía este puente para aprobación por primera vez, ¿se envió un presupuesto con el puente? ¿Se envió el costo del puente en el presupuesto o la rehabilitación o lo que fuera? Se envió una rehabilitación, no se envió la construcción del puente porque no se había ordenado todavía. Entonces a este panel le interesaría saber cuál es el presupuesto de esa rehabilitación. Se lo vamos a hacer llegar porque no tenemos... Por favor. Incluyendo las observaciones después, que probablemente resultarían en mayor costo del proyecto original. O sea, el presupuesto que correspondería a la versión E, más lo que solicitó. Ojalá el último presupuesto, no necesito el primero, pero el final, cuando llega el que detiene las observaciones de la Dirección de Puentes y Estructuras. Hay una circular aclaratoria donde el Ministerio de Obras Públicas, ante una pregunta de los concesionarios en la etapa de licitación, indica que no habrían obras mayores que ejecutar en el contrato. ¿Cómo explica eso, digamos, que después haya que hacer una obra mayor como este puente? No, lo que dice la circular aclaratoria es que el Ministerio no contaba con estudios, no había hecho ningún estudio al respecto, respecto al estado de los puentes. Eso es lo que quiere decir la circular aclaratoria. No es que no haya que hacer nada en la estructura, sino que el MOP no contaba con información y había hecho estudios al respecto. Ok. Y en relación a los accesos ahora, el artículo 1819 de las bases dice que los privados, digamos, el cobro, la sociedad concesionaria tiene derecho a cobrar los nuevos accesos al camino, digamos, supongo. Sin embargo, el artículo 231, 1825, que describe un poco el procedimiento de cómo se van haciendo estas cosas, en el inciso cuarto, dice que todo será de costo de la concesionaria. ¿Cómo se armoniza esa entre lo que dice el 1819 y lo que dice el 231 18.5? Claro que son regulaciones totalmente distintas. Una son obras nuevas, los accesos que están en el 1819, son obras nuevas, obras que no estaban contempladas en el trazado original, como fue el caso que dieron acá de la empresa Copec. Ese es un establecimiento que a la época del catastro, a la época que se diseñó la obra, no estaba dentro del trazado original y por tanto ellos al pedir un acceso, se tuvieron que regular y aplicar el procedimiento establecido en el 1819, que es cosa distinta a toda la infraestructura preexistente, a todos los accesos preexistentes que estaban en el trazado original. Y esa es la distinción que hay que hacer para poder determinar cuál es la regulación que estamos aplicando en este caso concreto, que es los accesos preexistentes. ¿Y cuáles serían 9 preexistentes? Todos los que estaban en el trazado original. Pero claro, todos los que están incluidos deberían estar incluidos en el catastro, que están en el trazado. Claro, pero son todas obras que hay que ejecutar, porque si no hubiera que ejecutarlas no se habrían hecho, entonces son obras nuevas. Son todas obras que se deben ejecutar porque son obras preexistentes. Lo que pasa es que el distingo es cuando se trata de accesos que no formaban parte del trazado original,
¿cierto? Por ejemplo, como estamos señalando esta empresa Copec, que no estaba antiguamente sí, en lo el trazado entiendo. original, ¿cierto? Ellos se someten a una solicitud de acceso conforme lo establece el artículo 1819 como un acceso nuevo. Y eso es lo único que la sociedad concesionaria podría cobrar, en opinión del MOP. Y eso es lo que ha hecho, ¿sí? Los demás, O todos, sea, no puede cobrar lo otro, a los privados. por supuesto que no, si esto forma parte del catastro. Ok, no tengo más preguntas. Muchas gracias, presidente. Perdón, una aclaración. Sí. Cuando me refiero a cobrar, no me refiero a que tiene que cobrarle al MOP, tiene que cobrarle a los privados, digamos. De acuerdo al Esa era mi 18, duda, claro, digamos. Los que se solicitan en virtud del artículo 1819, Eso costo del sí, privado, porque son exactamente. nuevas. Exacto, porque son nuevas. Pero los otros no, dice usted. Forman parte del contrato. Ok. Teodoro Vygotsky, por favor. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Respecto del puente, se ha señalado que hay una falla y que había un vicio oculto, que un terremoto, que era estructural, que se podía reparar, que había que rehabilitar y que hay una instrucción de Hacienda que si es sobre un 30% se debía rehabilitar. ¿Quién decide si se puede o debe reparar o se debe rehabilitar? ¿Es una decisión del concesionario o es una decisión del inspector fiscal? Pensando en que la reparación lo deja en condiciones de operación. Sí, pero ojo, si bien lo deja en condiciones de operación, la reparación lo dejaba, bueno, según lo que dijo el Departamento de Puentes y Estructura, lo dejaba con restricciones. Ellos decían que si reparaban el puente, por ejemplo, no podía tener una carga con sobrepeso más de 25 toneladas y que lo más seguro es que en el corto plazo igual iba a fallar. Eso dijo por lo menos en el análisis respecto al informe que entregó la concesionaria y lo que pasó con la fractura después en mayo. Entonces, no era tan solo cuando se tuvo que tomar la decisión de que era si se rehabilitaba igual quedaba en operación, no quedaba en las condiciones iniciales que estaba el puente, cuando fue entregado a la concesionaria. Si fuera reparado, dice usted. Si fuera reparado. De hecho, bueno, por lo menos así lo dijo el Departamento de Puentes y Estructura, que está en el oficio 7907. No recuerdo si fue acompañado en los antecedentes. Ok, lo vamos a solicitar en cualquier caso. Vámonos a los accesos. Habitualmente uno espera que un referencial sea un buen referencial. Y pareciera que entre el referencial y el catastro había una relación de 1 al doble. ¿No les llama la atención eso? Con lo que establece la sociedad concesionaria como 600. Y 200.000 UF versus 100 en valores redondos. Sí. Dentro de los 600, hay que tener mucho cuidado con los 600, porque yo he visto distintas versiones del listado de estos 600 y en algunos casos, por ejemplo, están acceso a, por ejemplo, al bypass Campanario, que el referencial tenía 0, entonces comparar una cantidad contra 0 suma mucho ahí, digamos. No sé cuántos serán unos 20 en ese trámite. El proyecto se va perfeccionando en la medida entre el llamado a licitación que se entrega en los estudios referenciales hasta la entrega de la oferta permanentemente. Lo hemos vivido en todos los contratos, muchas veces por solicitudes de la comunidad y otras por el perfeccionamiento propio del proyecto. Y, por ejemplo, si yo veía una concentración
de acceso, yo en esos casos pudiera haber puesto una calle de servicio en que, si bien los accesos eran los mismos, no accedían a la vía expresa, ahora accedían a la calle de servicio, pero tenían una tipología distinta. O sea, estamos hablando de solución, comparativamente no es la misma. Entonces, empezar a comparar es bastante difícil. Ellos también agregaron todas estas intersecciones que estaban dentro del proyecto geométrico, que era un acceso a un camino, y lo estaban sumando dentro de los 600. Muchos accesos que daban a un enlace en el eje secundario no estaban en el primer informe, en el estudio referencial, porque estaban dentro de la solución del enlace, y aquí están sumados. Otros que eran muy menores, que eran prácticamente una rebaja de solera, claro, están sumados y en el estudio referencial no estaban considerados. Entonces hay que tener mucho cuidado con sumar cantidades que representan magnitudes distintas. Okay. Podría complementar lo que ha señalado Sergio. Pero que es importante tener presente que el referencial ya se discutió aquí en el panel, también en la comisión arbitral, qué es lo que se debe entender por referencial. O sea, la misma ley ya lo señala, que establece condiciones mínimas. En este caso particular, el antecedente referencial o los proyectos referenciales señalaron en forma expresa que el catastro de los accesos debía ser actualizado y complementado, lo que viene posteriormente a ser reafirmado a través de las bases de licitación. Recordemos que la concesionaria acaba de señalar acá que su catastro inicial lo hizo a través de imágenes. Por favor, no recorrió la ruta. Posteriormente, cuando el inspector fiscal toma el catastro y va a la ruta a hacer el checklist, le dice, aquí faltan muchos catastros, que le obligó a que lo incluyera para tener un catastro actualizado realmente. O sea, uno no puede actualizar un catastro a través de imágenes, porque la realidad nos muestra que existen otros catastros, otros accesos que efectivamente se han ido realizando, no están autorizados. ¿Y cuál es la finalidad del contrato de concesión? De que todos los accesos que están en la ruta, que pasan a incorporarse al contrato mismo, sean regularizados. Esa es la finalidad de hacer este catastro que contemple todos los accesos que están en la obra. Okay. Uno de los elementos que planteó la concesionaria es que debía regularizar y realizar aquellos accesos que estaban autorizados, pero hasta el día de hoy no sabe cuáles están autorizados. Entonces, es como curioso que tenga que hacer un catastro de algo que no tiene la información. ¿Qué opina usted al respecto? Lo que pasa es que en ninguna parte de la base de licitación se señala que ellos debían hacer un catastro de solamente los regularizados. Recordemos, conforme al artículo 188 de las bases, se entregó la infraestructura preexistente en el estado en que se encuentra. En este caso, los accesos regularizados y no regularizados. Las bases instruyen que debe ejecutar un catastro de todos los accesos, sin distinción. Por tanto, el hecho de que ellos argumenten que pidieron una y dos veces un catastro, un registro de los accesos actualizados, es irrelevante. La ley, en este caso las bases de licitación, no le solicita, no le pone como condición el hecho de que tienen que hacer un catastro solo de los accesos regularizados, sino que más bien de todos los accesos persistentes en el trazado, sin distinción. Okay. En su presentación usted señaló que tomó bastante tiempo, hay una iteración entre el 2012 y 14 y finalmente se aprueba en el 15, y dijo que no se habían cerrado el catastro. Entonces le pregunto, ¿cómo se cierra un catastro? ¿Por qué tomó tanto tiempo? Cuando yo me imagino que los accesos debe ser un listado bastante estándar, o sea, como cerrar un acceso, un potrero, una reja, deben haber 10 alternativas, no muchas más. ¿Cómo puede tomar tanto tiempo cerrar un catastro? Tengo 10 templates, los pongo ahí arriba y esto es, y no hay mucho más. ¿Cómo pueden estar 2 años, 3 años iterando ahí? ¿Qué pasó? Yo creo que fue la disputa entre la aplicación de un artículo o otro de la VALI, en que ellos argumentaban que eran
nuevos accesos de acuerdo al 189, 19. Y en todo caso no es tan sencillo el proyectar acceso. Tiene que ver con, primero hay que definir el alzado y la posición de las calzadas, tanto las expresas como las calles de servicio, y tener la topografía del predio de forma de tener una bajada al predio razonable y armónica, ver si hay temas de saneamiento, si cruzan canales, tiene algo de ciencia y en función del flujo y las características del acceso, ver también qué tipología dentro de esto, eran como 7 parece que opciones. Pero yo creo que primó mal, o sea, afectó mal la disputa esta de que ese no lo voy a poner porque no corresponde, no, tienes que poner ese porque... O sea, los ingenieros jugaron abogado, dices tú. Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí. Siempre termina mal ese juego. Sí. Y al revés también pasa. Sí. Muchas gracias. Fernanda Vara. Gracias. Tengo que discutir sobre la frecuencia, sí. Bien. Entiendo que los 2 o 3 años que se refiere a la solución técnica, ¿no es cierto? No al catastro probablemente tal. El catastro lo hicieron, según me dijeron anteriormente, en poco tiempo. Según mencionó la sociedad concesionaria, se había hecho en un mes. El catastro. Sí, una aclaración del catastro. Si bien, claro, lo entregó Porque la concesionaria... Lo que señala las Vali, una cosa, tienen que hacer el catastro, proponer solución técnica, que tiene que ser aprobado, y después la ejecución, según lo que ustedes han planteado. ¿Qué pasó? Que la sociedad concesionaria entregó el catastro y cuando después se fue a hacer la revisión, que la hizo el inspector fiscal junto con la dirección de vialidad, se empezaron a dar cuenta que no estaban todos los accesos que realmente requería el contrato. En base al contrato. Entonces, y lo otro, que también la concesionaria entregó el catastro por tramo. Entonces, los dos llevaron revisiones, cada uno llevó su revisión por separado. Entonces, después el inspector fiscal, no sé, pues revisó un tramo y le dice, oye, incorpórame estos accesos porque yo hice el catastro y faltaban. Y así, y entre eso también estaba lo que dijo Sergio, que estaba también la disputa de que no querían agregarlos porque según ellos no estaban aprobados, ponen el recurso y sucesivamente. Y eso hizo que se alargara más de lo normal. Ok, exacto. Bueno. ¿Cómo se hacen cargo, pues, siguiendo sobre los accesos? Hay una expresión que usan en la página 9 de la sociedad concesionaria como llegando al absurdo la interpretación que estaría haciendo el MOP en el sentido de hacerse cargo de, dice, cualquier terreno podría contar con un número ilimitado de accesos. Por lo mismo sería simple para los terrenos ubicados en la zona de peaje crear caminos interiores alternativos para eludir el pago. O incluso a un megaproyecto de desarrollo inmobiliario le bastaría abrir un acceso irregular para dejar de cargo y costo a la sociedad concesionaria la solicitud, ingeniería, tramitación y ejecución de sus accesos. Un poco llevando al absurdo la interpretación, mencionan esto como para... ¿qué tienen que decir al respecto? Bueno, técnicamente no sé si eso habrá ocurrido, no lo podemos nosotros reafirmar, pero tenemos que tener presente que el obligado a ejecutar el catastro era la concesionaria. Ellos cerraban, se puede decir, ponían límite y concluían el proceso y, por tanto, una vez concluido y una vez enviado todo esto antecedente a la dirección de vialidad, ¿cierto?, se cerraba el catastro. Todo lo que fuera después ya quedaba fuera del catastro y no tenían obligación de construir. Si ellos dilataron de manera, por no sé, 3, 4 años, la ejecución del catastro, o sea, el Ministerio no se puede hacer responsable de esa situación. O sea, el obligado a dar inicio y cerrar el catastro era la concesionaria. Ellos tuvieron un plazo. Pero también han señalado, también han señalado que posteriormente siempre se les fue instruyendo a incorporar nuevos accesos. Es que el catastro nunca no estuvo cerrado sino hasta el año 2015. Ahí, en el año 2015, ellos envían todos los antecedentes a la dirección de vialidad y con eso ellos ponen fin a su obligación
de construir el catastro. Ok. Gracias. Complementar de que no es llegar y llenar de acceso. Tienen ciertas condiciones también los accesos. Eso yo pregunté anteriormente. ¿Qué hay- características, por favor? Bueno, tienen que estar, hay distintas opciones de solución en el punto del empalme, pero el punto del empalme tiene que tener una condición que garantice la seguridad. O sea, no puede ser en cualquier punto. Tiene que tener buena visibilidad para el usuario de la ruta, y el que está accediendo a la ruta también tiene que tener una buena visión. Puede estar una curva, por ejemplo. Claro, en una curva, en pendiente, por ejemplo, y hay algunas normas que me parece que a menos de 500 metros de un puente no puede ubicarse. Hay ciertas condiciones técnicas y no es antojadizo, digamos, y una solución absurda como esa del peaje claramente sería observada por el inspector fiscal. Gracias. Respecto al puente, ¿hay algún antecedente técnico que, más allá de describir los problemas del puente, digamos, y el desgaste o el tema de la soldadura, etcétera, ¿hay alguna conclusión que diga, mire, este puente hay que reponerlo? Que diga sí textualmente que hay que reponerlo, no. Sí que iba a fallar. Que venía una falla Claro, que iba a por el fallar, tema pero de eso la podría vía. pasar por una rehabilitación o una Exacto, mejora o un esfuerzo o reponerlo, ¿cierto? Exacto. Ya, entonces, según le entendí a usted, el Departamento de Puentes dio dos alternativas que ustedes comunicaron a la sociedad concesionaria. Sí. O reconstruirlo o repararlo, ¿cierto? Y también dijo, acto seguido, que hubo una negativa de parte de la sociedad concesionaria Sí. a ninguna de las dos alternativas. Sí, y esa negativa se veía básicamente porque... Perdón, y eso está documentado. Sí, ¿Me puede usted recordar eso? el oficio donde dan las dos alternativas, el Departamento de Puente, el 7907, que está en la presentación. 7907, Sí. ¿ya? Después, donde... Es el oficio. Es un oficio del Departamento de Puente. Ok. Después, a través de la carta, lo reenvía el inspector fiscal a través del 981, del 28 de julio del 2015, ¿Ya? y después a través de la carta 4355, de fecha de 3 de agosto del 2015, la sociedad concesionaria dice que las dos alternativas corresponden a exigencias adicionales a las VALI, básicamente porque no estaban dispuestos a hacer el refuerzo de la fundación que estaban estableciendo. No estaban dispuestos a hacer el refuerzo. Refuerzo de la fundación, Ya. mediante pilotes que estaba dando como alternativa ¿Me el puede Departamento repetir la de Puente. carta número? La de la De la del 3 de concesionaria, agosto, sí. 4355. 55. Ok, gracias. Y después viene la instrucción, Exacto. entonces, de la locución. Bien. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Muy bien. A ver, quisiera más que preguntar, porque no me van a poder responder ahora, es pedirle que cuando hagan las observaciones se pronuncien de la manera más completa posible respecto del listado de los accesos que presentó la concesionaria, en el sentido de incorporar la información que, por ejemplo, nos dio Sergio Dexter hace un momento, especialmente señalando aquellos accesos que a juicio del MOP no corresponderían. Hay un listado que presentaron ayer que está en Excel, con el cual es mucho más fácil trabajar. Entonces no es posible que me lo contesten ahora, por eso lo estoy planteando, pero para que esto sea incorporado en el escrito de observaciones. ¿Ya?
En relación al puente, quisiera preguntar en relación a un párrafo del artículo 231.18.2, donde se señala que será de responsabilidad de la sociedad concesionaria realizar un diagnóstico actualizado de cada uno de los puentes y estructuras existentes en la presente concesión. Para ello deberá realizar una acuciosa inspección y análisis estructural de acuerdo a lo señalado en la sección 3.1000 del volumen 3 del Manual de Carretera. Y indican como a nivel de infraestructura y de superestructura, ¿cierto? A nivel de infraestructura, si existe socavación en las fundaciones de los puentes, inspección de elevación de cepa y estribo, pilares, muros, vigas, etcétera. A nivel de superestructura, inspección de vigas en cuanto a la existencia de grietas, fisuras, armadura a la vista y corrosión de armaduras si se trata de hormigón, y deformación y oxidación en el caso de las vigas metálicas, inspección del estado de pavimento, grieta o fisura en losa, existencia de filtración, estado de barbacana, etc. Cuando ustedes mencionan el informe que presentó la sociedad concesionaria respecto del puente, ¿se refieren a este? Sí. En el primero que hicimos referencia, el del 2012, sí. El proyecto de definitivo mantenimiento y rehabilitación de estructuras propuesto por el concesionario. Ya. El proyecto entonces está basado, o sea, ese es el documento que es producto de esta obligación. Exacto. Ya. Bueno, no tengo más preguntas. Esto no está en el informe, yo imprimí una... Asistentes, damos inicio a un nuevo receso por 15 minutos, volviendo a las 12:27. Por favor, estar a la hora. Muchas gracias.